tardes, mis queridos seguidores de mi cuenta de Instagram Teuyuki Mitsui 2. El día de hoy les voy a hablar del tema llamado las emociones. Quien les habla, Renata Espejo, terapeuta ocupacional titulada de la Universidad Andrés Bello, especialista en área infanto-juvenil y adultos jóvenes. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una emoción? Las emociones son unas respuestas fisiológicas, involuntarias e inmediatas ante un estímulo concreto, de tipo externo. Por ejemplo, ver un lobo. O interno, por ejemplo, sentir una sensación corporal o recuerdo, y nos mueven a la acción. Ustedes se preguntarán, ¿cómo me siento? Bueno, ahora voy a identificar mis emociones básicas. Primero vamos a comenzar con alegría. ¿Y qué es la alegría? Es una emoción producida por acontecimientos positivos que suele manifestarse con signos exteriores como la sonrisa, un buen estado de ánimo y el bienestar personal. La segunda que vamos a identificar se llama tristeza. ¿Y qué es la tristeza? Es una emoción que suele manifestarse con signos como el llanto, pesimismo, melancolía, falta de ánimo, baja autoestima y en otros estados de insatisfacción. La tercera que identificaremos se llama furia. ¿Y qué es la furia? Es una emoción desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones, las situaciones o las actitudes de otros que nos parecen injustas. La cuarta que identificaremos se llama desagrado. ¿Y qué es el desagrado? Es una emoción que nos provoca rechazo, repulsión, reacción o sentimiento frente a algo o a alguien que se considera desagradable. La quinta y última que vamos a identificar se llama temor. ¿Y qué es el temor? Es una emoción que se produce por la presencia, real o imaginaria, de un peligro, un riesgo o una situación amenazante. ¿Sabías que en nuestra infancia desarrollamos emociones básicas, como la alegría, la tristeza, la furia, el desagrado y el temor? Pero a medida que crecemos, a comienzos de la adolescencia desarrollamos emociones complejas como la ansiedad, la envidia, el aburrimiento y la vergüenza, que voy a explicar a continuación. Ustedes se preguntarán, ¿cómo me siento? Bueno, ahora voy a identificar mis emociones complejas. Primero vamos a comenzar con la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Es una emoción que surge cuando una persona se siente en peligro, sea real o imaginaria. Es una inclinación de temor o miedo sobre lo que está por venir. La segunda que vamos a identificar se llama aburrimiento. ¿Y qué es el aburrimiento? Es una emoción que surge ante la falta de estímulos presentes en el entorno. Es una condición que se suele asociar con la tristeza y con la sensación de que nos falta algo. La tercera que vamos a identificar se llama envidia. ¿Y qué es la envidia? Es una emoción en la cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. La cuarta y última que identificaremos se llama vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? Es una emoción de pérdida de dignidad y de tristeza, insuficiencia o inadecuación acompañada de rabia, calor intenso o rubor facial, que se produce cuando nuestras debilidades son expuestas. Ahora les voy a hablar de las emociones desde la terapia ocupacional. Y se preguntarán, ¿cómo podemos trabajar las emociones desde la terapia ocupacional? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que en la infancia
enseñar el significado de las emociones básicas como la alegría, la tristeza, la furia, el desagrado y el temor. Enseñarles a manejar sus sentimientos y a conocer sus emociones. Por ejemplo, si quieren llorar, déjenlos desahogarse. Y también entender que no es malo enojarse, sino que es malo cómo reaccionas ante esta situación. En la adolescencia, trabajar en el manejo de las emociones complejas, como la ansiedad, el aburrimiento, la envidia y la vergüenza. En el trastorno del espectro autista y en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trabajar en el manejo de la ansiedad, porque dentro del trastorno del espectro autista y dentro del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la emoción que más sienten es la ansiedad. Y por último, trabajar en conjunto con la familia en la parte emocional del niño, adolescente o adulto. Dentro de las actividades para trabajar las emociones tenemos el puzzle de emociones, una actividad para trabajar las emociones en la que el niño debe armar un puzzle en la que aparece una cara en la que debe armar y colocar el nombre de la emoción de la cara recién armada. La segunda se llama rueda de las emociones, actividad en la que el niño debe girar la flecha y describir alguna situación en la que ha sentido esa emoción señalada en la rueda. Por ejemplo, cuando cae en la cara feliz, entonces debe recordar tal situación en la que se sintió feliz. La tercera actividad se llama el monstruo de colores, un cuento para trabajar las emociones del niño, una historia sencilla y divertida que introducirá a las personas en el lenguaje de las emociones. La cuarta que encontramos se llama el globo de las emociones, una manualidad en la que el niño escoge un globo, la decora, le coloca cualquier emoción y debe describir cuál emoción es. La quinta se llama arma una cara, actividad en la que el niño ve un rostro donde le coloca ojos y boca. Luego describe la cara recién armada con la emoción que siente. Y la sexta y última que se llama el juego de las emociones, basada en el cuento de ¿Qué le pasa a Gastón? Un juego grupal en la que el niño saca una carta de una emoción y otra carta con una acción y los otros niños tienen que adivinar qué emoción es. Dentro de las películas recomendadas tenemos Intensamente, que enseña al niño la importancia de las emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, la furia, el desagrado y el temor. La segunda que tenemos es Intensamente 2, que enseña la importancia de las emociones complejas y que a medida que crecemos empezamos a sentir emociones como ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza. En pocas palabras, las dos películas enseñan que ninguna emoción es mala y que cada una de las emociones tiene un propósito dentro de nosotros. La tercera película, que se llama Red, que enseña y ve la importancia de reconocer las emociones cuando entramos en la adolescencia, sobre todo emociones desagradables o emociones complejas. Y la cuarta y última, que se llama Wall-E, que enseña la importancia de la inteligencia emocional a través de los ojos de un robot y la importancia de cuidar nuestro planeta de forma ecológica. Muchas gracias por su atención. Sigan mi cuenta de Instagram Teuyuki Mitsui 2 para más contenido y más conocimiento de mi hermosa carrera de terapia ocupacional. Bye.